quiero retirar mi ganancia para comprar un activo como un inmueble acá, y cómo resuelven eso, ¿no? Tiene que pagar impuestos, no paga, etcétera. Va a depender mucho cuánto sea tu gasto, ¿no? Entonces, digamos, yo controlo mucho el tema del ITF bajando por partes por debajo de 1.000 soles y ya está con eso. Pero si, como dices, oye, necesito un gran gasto por ahí. Estaba con la duda de eso del impermanent loss, o sea, de que hay una parte en que utilizas tanto la criptomoneda como Bitcoin, Ethereum, en contraparte una stablecoin, pero hay una probabilidad de que si el precio baja mucho, como que liquida o compensa, si pudieras... El riesgo de impermanent loss es como el riesgo de un cambista. Imagínense, soy un cambista en la calle, todo el día cambio el sol por el dólar a 3 soles 50, y en la noche pasa algo, no sé, cierran el Congreso, cambian a Velarde, y el tipo de cambio sube a 5 soles. Para alguien que no sabe mucho de criptomonedas, ¿cómo sería el paso a paso para empezar a hacerlo y tal vez cuál es el monto ideal para empezar? El 90% de estafas ocurren justo en el primer paso, que es, oye, ya me convencí de que voy a comprar una criptomoneda, pero lo hago en la plataforma incorrecta, una página web falsa, algo. ¿Te has preguntado qué harías si el dinero no fuera una preocupación? Mi nombre es Cristian Arens y hace 5 años que soy libre financieramente. ¿Cómo lo logré? Quédate aquí y te contaré todos mis secretos. La pregunta que tengo es cómo está conformado su portafolio de inversiones en general y luego profundicen sobre cripto. Quiero saber si tienen el 100% en cripto o cómo está conformado y ya luego cómo está conformado la parte cripto. Es una excelente pregunta. Mira, a grandes rasgos, yo como nací en cripto como inversor, conozco un poco más el mercado, entonces en mi caso sí un 60%, hasta a veces un 70%, pero en este caso un 60% está destinado en cripto y un 40% en lo que son acciones, sobre todo una mezcla entre acciones y ETFs, ¿bien? Y ese 60% que tengo en cripto, y ahí bueno, con Edwin vamos a coincidir tal vez, un gran porcentaje, entre un 70 a un 80% está destinado o concentrado en Bitcoin, ¿bien? Mientras que entre un 20 a un 30% está destinado a todas las demás altcoins. Que este porcentaje, si el mercado sube, puede variar, sí, porque en periodos cortos a veces una altcoin puede subir más rápido que Bitcoin, entonces puede ser que ese porcentaje destinado a las altcoins, que es de un 20 a un 30%, como aumentó mi capital, al final termina convirtiéndose hasta un 50%. Pero eso es en periodos cortos. Recordemos que en periodos largos siempre el que tiene mayor rentabilidad es Bitcoin frente a todas las demás altcoins. Buenísimo. Muchas gracias, Renzo. O sea, en mi caso es 80-20, o sea, 80 en criptomonedas y 20 en ETFs. Y en realidad ese 20 es como para demostrar que funciona CRDCA, ¿no? O sea, simplemente compro SP500 cada fin de mes y ya, como para demostrar. Básicamente tengo un bebito de 5 meses, entonces lo que estoy haciendo es demostrar que con un DCA simple puedo pagar a la universidad sin hacer mucho esfuerzo. Entonces básicamente el 20% es para ese lado. En el 80 sí es interesante porque tengo de ese 80, tengo un 10% que está en Bitcoin, tengo un 30% que está en Ethereum y todo lo demás está en DeFi mediante monedas estables. ¿Por qué prefiero eso? Porque las monedas estables en DeFi me dan entre un 8 y un 10% anual, que si se dan cuenta es el promedio que me da el mercado de acciones, pero en acciones yo puedo perder capital un año sí, un año no. En cambio en monedas estables no. Entonces para mí es más rentable tener stablecoins en DeFi, y cuando por ejemplo hay oportunidades cambio un poco esas monedas estables por Ethereum y mi portafolio va moviéndose. Pero ahorita mismo está de ese 100%, de ese 80% que tengo en cripto, que digamos voy a llevarlo al 100%, el 60% está en moneda estable y lo demás está entre Bitcoin y Ethereum. O sea, no me arriesgo en alguna moneda nueva, salvo que sea por un par de meses. Tengo una repregunta ahí, ya pasamos para las preguntas del público, y es ¿por qué tienes más en Ethereum que en Bitcoin? O sea, en mi caso particular, conozco a mucha gente que trabaja en Ethereum. De hecho, he estado mucho tiempo involucrado en Ethereum. Incluso mi usuario de Instagram es .it. Entonces, al final Ethereum es como un sistema operativo. Entonces, tiene muchas cosas más por innovar. O sea, por ejemplo, Visa está trabajando con Ethereum, JP Morgan está lanzando su blockchain en Ethereum. Entonces, eso ya es perspectiva personal, que tiene espacio para crecer más como un commodity tecnológico a diferencia de Bitcoin. Entonces, buenísimo, muchas gracias. Vamos ahora sí con las preguntas del público. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Tú mencionaste que había unos hoteles tokenizados en España. ¿Cuál era la plataforma? Ahí se me pasó. se llama Rental, con doble E. Quería hacer una consulta en específico al respecto del sistema DeFi, porque por ejemplo también tengo parte de mi portafolio en criptomonedas, básicamente en Ethereum y en Bitcoin, y ese tema de rentabilizar me interesaba, pero estaba con la duda de eso del impermanent loss, o sea, de que hay una parte en que utilizas
tanto la criptomoneda como Bitcoin, Ethereum, en contraparte una stablecoin, pero hay una probabilidad de que si el precio baja mucho, como que liquida o compensa, si pudieras detallar un poco más eso. Y como otro también, ¿qué plataformas son las que principalmente utilizas para este tema del DeFi? Perfecto. El riesgo de impermanent loss es como el riesgo de un cambista. Imagínense, soy un cambista en la calle. Todo el día cambio el sol por el dólar a 3,50 soles. Y en la noche pasa algo, no sé, cierran el Congreso, cambian a Velarde y el tipo de cambio sube a 5 soles. Entonces, yo al siguiente día voy a iniciar con menos dólares que el día anterior, ¿cierto? Oye, yo cambié todo el día a un tipo de cambio y proyectaba al siguiente día arrancar con ese porcentaje. Entonces, lo que suele hacer un cambista es tener el 50% en soles y el 50% en dólares de su capital, ¿no? Para que esté como que equilibrado. Pero si al final del día el dólar sube de golpe, yo voy a tener que sacrificar muchos soles para equilibrar ese 50-50. Entonces, eso es lo mismo en el mundo cripto. Oye, yo entré a ser proveedor de liquidez, por ejemplo, con Ethereum en $2,000. Y de pronto, Ethereum sube a 3,000. Entonces, por un momento, la gente va a seguir comprando mi Ethereum a 2,000, cuando en el mercado es a 3,000, un arbitraje. Entonces, esos pequeños segundos de pérdida se llaman impermanent loss o pérdida impermanente. Que cuando tú lo haces con una moneda que quieres holdear, como Ethereum o como Bitcoin, no pasa nada, porque se supone que tú lo estás holdeando hacia 2, 3, 4 años. Entonces, el impermanent loss se diluye con las comisiones que tú ganas por ser proveedor de liquidez. Pero cuando lo haces con monedas volátiles, como por ejemplo meme coins, ahí sí es muy fuerte, porque si un meme coin, por ejemplo, cae 50%, tu pérdida por impermanent loss es mucho más alta. Entonces, esa es básicamente la diferencia. Y la otra, ¿qué proyectos tienes? Uno de los más conocidos es Uniswap, por ejemplo, en el caso de Ethereum. Pero mi recomendación es, si están buscando alternativas rentables, un indicador que tú puedes ver si es bueno o no se llama el TLV. ¿Qué es eso? Es cuánto dinero ya hay depositado en ese protocolo. Entonces, por ejemplo, protocolos como Uniswap tienen más que la cantidad de depósitos que tiene BCP en Perú. Entonces, ya hay mucha plata ahí. Entonces, como que, me da confianza. Y hay plataformas como DeFi Llama, donde tú puedes rankear, dices, oye, ordéname de mayor a menor. Y tú puedes ver todos los protocolos, cuál tiene más plata, periodo de existencia y cuántas wallets hay. Entonces, mi recomendación, entren en el top 2, top 3 de esos y pueden dormir tranquilos. Y si les genera preocupación, hay seguros incluso. Oye, yo coloco, por ejemplo, $5,000 en un proveedor de liquidez. Está ahí. Pero tengo miedo de que lo hackeen a ese proyecto, porque al final es código, ¿no? Compro un seguro que me cuesta entre el 0.5 y el 1% de mi capital. Oye, ese protocolo me da un 20% de rentabilidad y me cuesta 1 de seguro, gano 19. Listo. Y ojo que los seguros funcionan incluso hasta monedas estables raras, como el caso de Terra. O sea, mucha gente compró un seguro y cuando Terra se fue a cero, ellos recuperaron su dinero. Entonces, los seguros funcionan así. Entonces, básicamente esa sería mi respuesta. Lo que quería un poco era más consultarle sobre Bitcoin, ¿no? En verdad es si me pueden dar un alcance o apreciaciones, ¿no? Sabemos que actualmente todo el sector está, de una manera, el contexto un poco como diciendo ya vino el cripto invierno, ¿no? Ya estamos en un periodo bajista, ¿no? Pero dentro de ellos hay catalizadores, ¿no? Entonces, uno de ellos siempre me ha dado curiosidad, y si ustedes tienen esa data, es acerca de las empresas que normalmente compran Bitcoin como reserva de valor, ¿no? O reservas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Strategy, ¿no? Si por ahí está, ¿qué comentarios tienen al respecto o qué nos podrían contar? Esa es una muy, muy buena pregunta a profundidad. Yendo por partes, a ver, el tema de estas empresas que han comenzado a tener su reserva de valor en Bitcoin, bueno, no es algo nuevo, digamos, muchas veces lo suelen hacer también con otros activos, nada más que Strategy cambió un poco el juego y dijo, bueno, vamos a comenzar a adoptar este tema de activos digitales. Y cada empresa, digamos, tiene una estrategia diferente, ¿no? En el tema de MicroStrategy y ahora Strategy, ellos piensan luego ofrecer más servicios en base a esas reservas que tienen y amplificar, digamos, su modelo de negocio, ¿no? Hay otras empresas que lo que hacen es básicamente, en lugar de tener reservas en dólares, bien, o tener una caja en dólares, tienen parte de una caja en Bitcoin y en otros activos, más que todo para resguardar parte de su capital hasta que luego lo destinen a una inversión, ya sea adquisición de una nueva empresa o ya sea básicamente expansión a un nuevo territorio, pero lo que ellos intentan es cuidar ese patrimonio que tienen diversificando un poco, ¿no? Y luego está este tema también de empresas que únicamente se suman por el tema de la moda, ¿no? Cuando todo es un mercado alcista, bueno, básicamente todo sube y el que hace más ruido sube más, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos encontrar empresas como en Japón, el tan famoso Metaplanet, que básicamente destruyó en porcentajes al alza en su momento,
Pero era por eso, porque se estaba sumando y haciendo mucha bullada. Yo soy la primera empresa asiática que replica lo que está haciendo MicroStrategy. ¿Qué pasó? Cuando el mercado retrocedió, básicamente, como no había algo sólido detrás, los inversionistas especuladores retiraron su dinero de golpe y hizo que esta acción cayera, ¿no? Entonces, por ese lado de las empresas, digamos, sí, es algo positivo para el ecosistema, pero no es todavía una acción sólida para que uno como inversionista vaya ahí. Porque a lo mismo que Bitcoin cuando recién comenzó, digamos, no sabemos si va a tener un porcentaje de probabilidad de éxito o no. Y ese es el tema de riesgo, ¿no? A mayor riesgo que tomemos, mayor ganancia podemos encontrar. Pero imaginemos que, ok, vamos y de la nada el modelo de empresas que comienzan a adquirir Bitcoin no funciona. Eso no lo podemos saber hoy día porque recién lleva 2 años, me parece, esta tendencia. Tal vez lo sabremos de acá de 5 a 8 años. Si funciona, en buena hora, las personas que invirtieron al día de hoy en esta empresa se habrán hecho con mucho capital. Pero si no funciona, pues lastimosamente habrán tomado ese riesgo, ¿no? Entonces, ese es en ese momento en el cual toda nueva innovación pasa, ¿no? En toda esa turbulencia. Entonces, no hay como algo 100% cierto de saber va a funcionar o no, por el lado de las empresas, ¿no? Y de ahí la otra parte de la pregunta iba sobre el tema del mercado bajista, me parece, si es que iba a haber algún catalizador ahora o no. Bueno, hay muchas opiniones en ese aspecto, bien. Usualmente un ciclo de Bitcoin suele durar 4 años, bien, el 4.º año ya es el ciclo en el cual ya comienza nuevamente el mercado bajista y nuevamente el precio comienza desde una parte base a seguir subiendo. Pero ¿qué sucede? Bueno, hay algunos puntos que ahora se están dando, bien, que algunos economistas están viendo, que es básicamente la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, recién ha pausado sus ventas que hacía, digamos, en el mercado, y ahora es muy probable que comience a inyectar liquidez. ¿Cuándo hará eso? Aún no lo sabemos, bien, pero normalmente cuando comienza a inyectar liquidez, esto hace que, las tasas de interés comiencen a bajar en los bancos para los préstamos, pero también que los inversionistas o los fondos de inversión tengan mayor confianza para comenzar a invertir. Esas fechas aún no lo sabemos. Entonces, nuevamente, estamos como en un periodo de mucha incertidumbre y ahí se aplica mucho esta estrategia que les comenté del DCA, ¿no? Que no importa que salga el sol o haya lluvia, al final si estamos acompañando al mercado a lo largo del tiempo, sin importar que entremos en un punto muy alto, si nosotros seguimos aplicando esa estrategia a lo largo de los años, en activos sólidos que tienden a tener una tendencia al alza, la rentabilidad sí o sí se mantiene y aumenta conforme estemos más años, ¿no? Para el Bitcoin, también hay algún aspecto que lo puedes desestabilizar, o sea, siempre dicen que hay un riesgo, ¿no? Pero algo quizás que lo desestabilice más que el resto. No sé, algún rompimiento de relaciones de algunos países. Esa es mi duda. Mira, claro, digamos que las monedas de los países, usualmente, claro, como tú dices, suele depender de cuánto emita el gobierno o el Banco Central en este caso, ¿no? Entonces, por eso se le conoce como moneda fiat, al sol, al dólar, al euro, al yuan, al yen, a la libra. ¿Por qué se le dice moneda fiat? Porque se basa en la fe de las personas que tienen en su gobierno, básicamente. Porque no está respaldado en oro, ni en petróleo, ni en nada, absolutamente, ¿no? Solamente está respaldado en la gestión que tenga el gobierno o el Banco Central de turno, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos la suerte de tener un buen Banco Central. Creo que Perú es uno de los pocos países a nivel global que tiene un buen Banco Central. Deben ser contados con los dedos de la mano únicamente. Y por ahí, como ciudadanos, podemos un poco despreocuparnos de ese lado de la inflación, ¿no? Pero eso no pasa en todas partes, ¿no? Tenemos el caso de Argentina, de Bolivia, de Venezuela, donde hicieron una pésima gestión y lastimosamente todos los que tenían capital o todos los que tenían, digamos, inversión en el mismo país se vieron perjudicados. En Bitcoin podría pasar algo similar, digamos, podría haber una mala gestión. En este caso no, porque ese es el diferencial de Bitcoin. Bitcoin ya es un código programado, público, abierto a todo el mundo, que puede ser auditado en cualquier momento por cualquier persona del mundo. Y tiene una emisión ya programada matemáticamente a lo largo de los años, ¿bien? Entonces, a través de diferentes fórmulas, en el cual cada 10 minutos se suele emitir una cierta cantidad de Bitcoin, que suele ser casi siempre la similar. Ahora creo que estamos en 6 Bitcoins cada 10 minutos más o menos de emisión, en 3. Más o menos en 3 estamos ahora, si no me equivoco, cada 10 minutos, ¿bien? Y esto cada 4 años se va partiendo a la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme más años vayan pasando, menor será la producción de nuevos bitcoins, pero va a aumentar cada vez más la demanda, si es que sigue siendo cada vez más utilizado.
Y el otro punto es, ¿qué sucedería si el día de mañana, no sé, hay un conflicto geopolítico, ¿no? Que también va por lado de la pregunta, no sé, una guerra de Rusia, Estados Unidos, China, Estados Unidos, China prohíbe Bitcoin, y digamos que China y Estados Unidos para hacer las paces prohíben Bitcoin. Bueno, esto ya ha pasado antes, bien, en su momento China prohibió Bitcoin y eso no impidió que los ciudadanos de ese país pudieran seguir utilizándolo. Pasó también en su momento en países de Medio Oriente, en algunos países que ya no pertenecen a la Unión Soviética, y esto no dejaba de... O sea, el ciudadano seguía utilizándolo porque Bitcoin es una tecnología que no necesita de permisos, bien, es una tecnología libre que cualquier persona con acceso al día de hoy a Internet puede entrar. Y también te permite, por ejemplo, no sé, cuando hubo esta guerra de Rusia-Ucrania, muchos ucranianos que tenían capital en Bitcoin pudieron salir del país con todo su capital, y muchos rusos, en este caso millonarios, que tenían capital en Bitcoin, pudieron también retirar ese dinero hacia otros lados, porque a través de las transferencias SWIFT se los congelaron completamente en este conflicto. Y así, ¿no? Siempre que vemos un conflicto armado o algún evento catastrófico, Bitcoin suele surgir como esta solución. Entonces, por ese lado es todo lo contrario a las monedas tradicionales, porque no depende, digamos, de las decisiones. Y más que no dependan, no le afectan, ¿no? Es en el tema del uso. El tema del precio es otro tema aparte, ¿no? Pero en el tema del uso no le llega a afectar absolutamente en nada. Ahí no sé si queda algo por complementar. O sea, mientras que una moneda fiat, no sé, te importa lo que pasa el BCR, o sea, en cripto un tweet te puede bajar el mercado, ¿no? Entonces, digamos que el riesgo en el mundo cripto lo puedes dividir en dos. Riesgo de mercado, que en realidad no es de mercado, es el riesgo de expectativas. O sea, todo mercado financiero se mueve en base a expectativas. Así yo sé que, no sé, en Perú va a entrar un reemplazo de Velarde que, no sé, pro inflación, probablemente la moneda empieza a subir días antes, ¿no? Entonces, todo es expectativas, en el mundo cripto también. Entonces, lo que pasa es que como el mundo cripto funciona 24/7, no sé, un tuit de Trump hoy día diciendo que va a haber aranceles, al siguiente, casi inmediato le pega a la criptomoneda. Entonces, cuando uno entra al mundo cripto, tiene que ser consciente que es un mercado mucho más volátil y que a veces se mueve incluso por información imprecisa. Entonces, la idea no es que entres con el 100% de capital directo, ¿no? Sino que lo prorratees, el famoso DCA, y vas a estar tranquilo. Y la otra es el riesgo técnico, el riesgo de que hackeen a la blockchain, no sé, de que por ahí descubran que se pueden imprimir más Bitcoin, que es poco probable que pase. Pero lo que sí podría pasar, que es un riesgo que se está hablando, que es el de la computación cuántica. Oye, ¿qué pasa cuando la velocidad de desencriptar cosas sea mucho más rápida que lo que es ahora? Entonces yo podría descubrir tu llave privada, por ejemplo, en segundos. Entonces ahí sí hay un riesgo, digamos, potente, pero es un riesgo que afecta a todas las blockchains e incluso al sistema bancario, ¿no? Oye, cuando aparezca eso, más van a estar preocupados por guardar tu contraseña bancaria que cripto. Y lo que la mayoría de blockchains van a hacer es actualizar la criptografía de tus llaves a esa nueva post-cuántica. Entonces, pero si me preguntan, el riesgo técnico para Bitcoin sería ese. ¿Qué plataformas recomiendan hoy para tomar préstamos usando Bitcoin como colateral? Idealmente con plazos flexibles y sin custodia, como smart contracts. ¿Y qué rango de tasas se considera razonable en el mercado? Además, ¿existe alguna forma de asegurar o proteger el Bitcoin dejado como garantía, sea en un centralizado o descentralizado, frente a riesgos como hackeo, quiebra o backdoors en smart contracts? Y en caso exista, ¿qué proveedores de seguros o mecanismos son realmente confiables? Ya. Ahorita no puedes hacer préstamo directamente con Bitcoin porque la blockchain de Bitcoin no acepta smart contracts. Pero se está trabajando en una versión de un proveedor que se llama Aave, que se va a conectar con Bitcoin directamente mediante lo que se llama BTC-Fi o Bitcoin-Fi. Pero lo que tú puedes hacer es comprar un Bitcoin envuelto, se llama, o sea, un activo que tiene el mismo precio de Bitcoin, pero en Ethereum. Entonces, Coinbase, por ejemplo, es proveedor de Bitcoin. Y ese Bitcoin envuelto sí lo puedes meter a DeFi y consigues si tú prestas, consigues entre un 2 y un 4% de tasa de interés, que es poco para Bitcoin. Pero si lo usas como garantía para pedir prestado, la tasa que te cobran está por ahí también, entre el 4 y el 5 anual. Y en base a seguros, ¿yo puedo asegurar el Bitcoin que le estoy dejando a la plataforma? Exacto, tú puedes, o sea, lo que tú haces es te cubres el riesgo de que hackeen esa plataforma. Por ejemplo, si yo deposité $100,000 y la hackean, el seguro me devuelve los $100,000, sin importar el activo que haya sido Bitcoin, Ethereum, UST o USS. ¿Y en qué plataforma o en la misma plataforma puedo contratar los seguros? No, hay una que se llama Nexus Mutual, que es un proveedor de seguros, y hay uno que es agregador de seguros, que se llama OpenCover. Tú te vas, das clic, dices, quiero que me asegures, por ejemplo, el protocolo ABC, pones el monto y él te dice qué aseguradoras cubren ese riesgo. Y ojo que todo es en blockchain, no todo es on-chain. ¿Qué les hubiera gustado saber respecto a criptomonedas antes que ahora saben?
Pues una excelente pregunta y yo creo que, a ver, el tema de cripto es que saca tu lado más avaricioso, ¿bien? Yo puedo traer acá al Papa y me puede decir tengo cero avaricia y lo puedo sentar frente a un gráfico de Bitcoin y le va a salir un porcentaje de avaricia, créanme. O sea, todos aquí tenemos un porcentaje de avaricia oculto y no sabemos cuál es. Y la única forma de descubrirlo es la primera vez que te enfrentas a un activo altamente volátil. ¿Por qué? Porque yo puedo entrar y decir soy la persona más serena del mundo y el día que yo consigo un 20% de rentabilidad en Bitcoin, yo vendo y estoy contento con eso. Y te puede ocurrir la mala o buena suerte de que tú inviertas y a los 3 días entraste en el timing perfecto y tienes un 20%. El primer pensamiento que vas a tener es, oye, si tuve un 20% en 3 días, pues me quedo un mes, ¿no? Pasó el mes y ese 20% se convirtió en un 3%. Entonces te quedas un rato más y de la nada se convirtió en menos 10%. Vendes y subió a un 40%. Entonces, está mucho ese tema de controlar la avaricia. A mí lo que me hubiera gustado el primer día es poder controlar esa avaricia. El día de hoy, en buena hora, ya después de varios golpes en los mercados, ya se puede controlar, pero en un inicio sí cuesta bastante. Y entrar a los mercados con ese talento, con ese don, te hace un cambio de 180 completamente. Debe haber algún valor fundamental atrás de Bitcoin, ¿no? No sabemos cuánto puede valer, pero o sea, es obvio que algo explica el por qué vale tanto. Y lo mismo con algunas criptomonedas, quitando los memes. Entonces, lo que me hubiera gustado es desde el primer momento tener ese interés por saber, ok, ¿qué explica esta vaina? O sea, ¿qué explica que Bitcoin valga, no sé, 10, 20, 30, 40? O sea, siempre entramos por el precio. Ah, mira, dicen que las criptomonedas suben. Y nos quedamos con esa vista solo financiera o solo de inversión. Entonces, a mí me hubiera gustado, ni bien me hablaron de monedas digitales, mira, ¿qué es blockchain? ¿Qué es contratos inteligentes? Para entender qué explica eso. Entonces, por ejemplo, ahí me hablaron de Bitcoin saliendo del colegio internado, que era 2012, 2013. Tenía un amigo medio tech, medio geek, que dije, oye, moneda digital. Y dije, ¿qué será? Entonces, en la universidad lo volví a escuchar y recién en el 2019 que me metí de lleno por cuestiones de trabajo. Entonces, ahí recién entendí, dije, ahora puedo hablarte con sustento por qué compro Bitcoin o por qué compro Ethereum. Porque, o sea, si tú no puedes explicar por qué lo estás haciendo y la única explicación es porque siempre sube, pues ahí hay algo que falta. Y es algo que falta, es lo que me hubiera gustado a mí aprenderlo, tener el interés de curiosear desde la primera vez que escuché sobre monedas digitales. Mi pregunta es, la primera es sobre fiscalidad y la segunda es sobre plataforma para acciones y ETFs. El tema de fiscalidad, en acciones ya está un poco regulado y es mejor visto por los bancos, pero en cripto es distinto porque existe el peer-to-peer. Entonces el peer-to-peer, si bien es cierto, permite que transaccionemos USDT por PEN, quizás, que es nuestra moneda en soles, va a hacer que llegue a nuestro banco o a nuestra persona directamente, pero eso va a generar un ITF y ese ITF nos lo van a arrastrar y nos van a pedir los impuestos sobre esas ganancias, ¿no? Esa es mi pregunta, o sea, ¿cómo lo resuelven o cómo van sobre eso? Digamos que yo invertí hoy en Bitcoin, compré a 90 y en 4 meses por temas de liquidez de toda la Fed subió bastante. Quiero retirar mi ganancia para comprar un activo como un inmueble acá. ¿Y cómo resuelven eso? ¿No? ¿Tiene que pagar impuestos? ¿No paga? Etcétera. Yo te soy 100% sincero. A ver, yo vivo de esto estoy en el mercado hace 5 años. Vivo de este sector, no solamente de inversiones, sino también ya trabajo dentro del sector hace 3 años. Va a depender mucho cuánto sea tu gasto, ¿no? Entonces, digamos, yo controlo mucho el tema del ITF bajando por partes por debajo de 1,000 soles y ya está con eso. Pero sí, como dices, oye, necesito un gran gasto por ahí. Yo ahorita sí estoy en esos niveles porque, bueno, apoyo familia y todo ese tema. Yo ya lo que he hecho para no complicarme la vida he contratado a un contador, ¿no? Y el contador ya me dice, ok, ¿cuánto de tus ingresos quieres declarar? Porque ¿cuánto necesitas también? ¿No? Me dice, mira, tú necesitas declarar de todo esto el 40% o el 30% para que justifiques este lado. Pero ya profundizarte más de qué paso hacerlo sí desconocería porque ya eso tiene que ver un especialista, ¿no? Depende mucho del monto porque, por ejemplo, tú me dices, oye, he hecho mucha plata en cripto, pero no quiero comprarme nada, quiero usarlo para gastar. Sacas una tarjeta cripto para hacer el off-run y pagas con tarjeta siempre, y hay tarjetas que no te piden que KYC, estás tranquilo. Pero claro, usualmente cuando ya haces capital uno busca comprarse un departamento, comprarse un carro, vivir más tranquilo, y evidentemente ya implica desembolsos fuertes. Entonces ahí tienes 2 formas de hacerlo. O sea, primero, a ver, el ITF te rastrea, pero no necesariamente te aplica el impuesto sobre todo. Imaginemos el mismo ejemplo. Yo en enero de este año invertí $50,000, o sea, hay una transacción bancaria que muestra que de mi cuenta bancaria salió 50,000 y en noviembre entró, por ejemplo, 100,000. Porque imaginemos que Bitcoin duplicó. Ya. Yo pago impuestos sobre el diferencial, no sobre los 50,000. Es ahí, mi recomendación es contrata a un contador para que pagues el 5%. Pagas entre el 5 y el 6%, porque si no te van a clavar el 29-30%.
Entonces, he visto casos, de hecho tenemos un equipo que se dedica a eso, o sea, no es mío, sino que con Ecasística lo derivamos, que pagan entre el 5 y el 6% de la ganancia de capital, que es como si fuese una ganancia en el mercado, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación si es que ya es un monto fuerte. Si es que un monto pequeño, ya. Ahora, lo que es más probable que pase, que en lugar de que sea por SUNAT, es que te investiguen por lavado de activos. Es más probable que salte por ahí a que salte por SUNAT. Entonces ahí lo único que tienes que hacer es, oye, mira, yo compré Bitcoin en esta wallet y tú puedes ver que se ha mantenido en esta wallet por 9 meses y en esos 9 meses Bitcoin ha subido de valor y yo te puedo demostrar que yo manejo esa wallet. Por lo tanto, no es lavado de activos, es el activo incrementado de valor y listo. Y ahí de ahí te dirían a SUNAT para que pagues el porcentaje, ¿no? Entonces, ese es el flujo correcto, digamos, de pago de impuestos. Y la segunda era sobre las plataformas que manejan para stocks, porque yo he tenido dificultades para encontrar una plataforma adecuada. En eToro hay un problema de que tienes que pagar el porcentaje allá en Estados Unidos y otra igual. Actualmente estoy en TIVA, pero también tiene ciertas restricciones. Bueno, en Perú yo te recomiendo TRI o Renta 4 y en Estados Unidos, ¿no? Te recomiendo Interactive Brokers, Charles Schwab. Te recomiendo también XTB, que es, depende del monto, ¿no? Si vas a poner menos de $10,000, XTB para mí es la más fácil de acceder. Si vas a poner $10,000 o más, Interactive Brokers, Charles Schwab, que son más grandes. Si vas a invertir en Perú, TRI es la más simple. Happy también es buena. eToro a mí no me gusta, para nada. Y bueno, TIVA ni siquiera le he probado, así que no sabría decirte. Pero bueno, está respaldada por el BCP, pero no le he probado. Entonces, esas son las que yo uso. Alguien que no sabe mucho de criptomonedas, ¿cómo sería el paso a paso para empezar a hacerlo y tal vez cuál es el monto ideal para empezar? El 90% de estafas ocurren justo en el primer paso, que es, oye, ya me convencí de que voy a comprar una criptomoneda, pero lo hago en la plataforma incorrecta, una página web falsa, algo, deposito, o me escriben por Telegram, no sé. Ahí aparece el bot de Renzo, el bot de Cristian, dice, oye, ¿cómo van tus inversiones? Y te invitan a invertir por Telegram, claro, depositas y desaparecen. Entonces, el primer paso es elegir una plataforma que sea, digamos, de confianza. Tienes a Binance, por ejemplo, tienes a Lemon, tienes a Toolkit, tienes a Buenbit. Ya hay una cantidad interesante de plataformas en las que tú puedes dar el primer paso, digamos, de forma medianamente segura. Entonces, lo segundo es definir el monto. Mi recomendación es, elige un monto en el que si cae un 50%, el siguiente mes no te quite el sueño y dices, ok, yo sé que se va a recuperar. O sea, no voy a meter, por ejemplo, todo mi sueldo, o, por ejemplo, el monto del alquiler, porque claro, si cae, oye, me quedo sin pagar. Y se lo digo porque me ha pasado. O sea, me dijeron, oye, no a mí, o sea, me dijeron, oye, tengo que pagar el alquiler el otro mes, quiero invertir en cripto y con las ganancias pagar una parte. Oye, ya. Esa ganancia en un mes no es un plazo fijo que tú sabes cuánto vas a ganar en un mes. Entonces se llama renta variable. Entonces empieza con un monto que te digas, ok, si cae un 50% en un mes no pasa nada porque yo quiero invertir en un año o en 2 años. Y el monto puede ser cualquiera. O sea, ahorita en Perú tú puedes invertir en cripto desde un sol y desde tu Yape. O sea, hay plataformas que son interoperables con Yape y con Plin. Entonces todo es a tu nombre. Entonces no confías en un tercero. Entonces no tienes por ahí un posible tema de lavado de activos incluso. ¿Por qué digo esto? Hay plataformas en las que cuando tú vas a comprar cripto, se la compras a un tercero. Por ejemplo, entras a una plataforma y me dices, yo quiero comprar 1,000 y yo te vendo los 1,000 en Bitcoin. Y tú me transfieres 1,000 a mi cuenta bancaria. Entonces, si de casualidad yo estoy investigado por lavado de activos, a ti te pueden incluir en esa investigación. Y tú no sabías. Entonces, ahora en Perú ya hay plataformas que son interoperables con Yape y con Plin. ¿Qué significa? Es como tú cuando envías dinero de tu Yape a tu Plin. Todo a tu nombre, ¿cierto? Los dos son tus números. O sea, ya lo mismo puedes hacer ahora con cripto. Yo agarro de Yape, envío a la plataforma y con esos soles puedo comprar cripto. Y todo a mi nombre. Entonces ya hay, mi recomendación es, empieza por ahí, hay varias de hecho en Perú, y probablemente los siguientes meses con interoperabilidad y con lo del BCR van a haber más. Entonces empieza por ahí, trata de que todo sea tu nombre más seguro y lo demás ya depende de cómo vas creciendo a nivel conocimiento con nuevas criptomonedas. Lo otro es no te cases con una sola plataforma, utiliza varias, porque es como cuando tienes una cuenta en un banco, ¿no? La mayoría de acá tenemos al menos 2 o 3 bancos con los cuales utilizamos. Por ahí uno es para tener la mayor cantidad de gastos, el otro es la tarjeta de crédito y así sucesivamente. Entonces, cuando comencemos a entrar, cuando tengamos uno, por ahí digamos Binance, que es el más conocido, ok, voy ahí, pero que no sea nuestra única plataforma, tengamos 2 más, porque siempre es bueno ir diversificando, ¿no? Tener 1, 2 o 3. Me gustaría saber cómo es su día a día invirtiendo en criptomonedas, es decir, cómo es su formación, cómo hacen seguimiento y qué recomiendan para que una persona que ya está invirtiendo pueda seguir mejorando
la toma de decisiones, también saber y estar al tanto del mundo de las criptomonedas, ¿no? Porque es muy volátil. O sea, son preguntas muy interesantes y lo curioso aquí es que, claro, con esa pregunta a mí se me hace se me hubiera hecho muy sencillo respondértela cuando recién tenía 2 años en cripto y es algo muy curioso que mientras que más años llevas, las preguntas que parecen más sencillas se hacen más difíciles de responder. Porque yo al día de hoy te diría, bueno, encuentra plataformas de noticias, hay varias, tienes Cointelegraph, tienes Criptonoticias, tienes Bain Crypto, tienes Coindesk, bien, que son plataformas que te mantienen actualizado. Pero muchas veces, ¿qué sucede? Claro, esas son, ya profundizando un poco más, esas son noticias que a uno le llegan tarde, o sea, básicamente la persona que realmente invierte grandes millones sabe toda esa información antes, ¿no? Entonces yo te diría que esas son plataformas informativas, ¿no? Que no tienen por qué definir si vas a comprar o vender en ese momento, sino más que todo para que entiendas cómo está funcionando todo el ecosistema, ¿no? Para que de repente por ahí sea una noticia de una empresa compró Bitcoin, bueno, ya me enteré, una empresa compró Bitcoin, pero no por eso yo voy a comprar Bitcoin. Y lo mismo al revés, ¿no? Por ahí aparece, no sé, que sale Elon Musk diciendo ya no voy a aceptar Bitcoin en mis negocios. Bueno, me enteré de que ya no vas a aceptar, pero yo no por eso voy a vender mis Bitcoins. Es más que todo algo informativo, digamos, ¿no? Y ya por el otro lado, que es el tema de comenzar a aprender qué es Bitcoin, qué hay detrás, qué es Ethereum. Bueno, en plataformas como Binance y otras plataformas más comparten este lado, tienen su lado educativo también. Cuando tú entres va a haber una opción ahí que igual la gente de Binance, y por ahí me puede ayudar con cómo se llama la opción exacta, de ahí se la comparten. Pero hay como que esos wikis, digamos, ¿no? Donde te pueden enseñar, ok, qué es Bitcoin, cuántos años tiene, tal. O si no, también, bueno, creadores de contenido tienes a Blit, ¿no? Que comparten mucho ese tema de información. En mi caso también, te puede servir un poco todo eso de ahí, ¿no? Solamente para cerrar, a ver, tienen que definir mucho también el perfil que van a tomar, ¿no? Si se quieren dedicar por completo a cripto, pues probablemente haga sentido ver herramientas de información y en tiempo real. Si lo que busco es agarrar parte de mi capital o de mis fondos para ir invirtiendo y en unos 2 años, 3 años, 5 años tener buen fondo, conseguir quizás la libertad financiera, no necesito estar informado 24/7. Necesito información que justifique el fundamental de lo que estoy haciendo, ¿no? Oye, yo estoy convencido, por ejemplo, de que Ethereum va a seguir creciendo. Entonces, no es que todos los días entro a ver qué ha hecho Ethereum, pero sí fin de mes puedo revisar, ¿no? Mira, Visa hizo esto con Ethereum, JP Morgan hizo eso, ok, mi fundamental sigue ahí. Entonces, básicamente es para eso. Ahora, si ustedes quieren entrar en trading de criptomonedas, probablemente ahí sí tengan que buscar otras herramientas, plataformas en tiempo real, tengan que crearse una cuenta en Twitter, seguir a gente. Entonces, depende mucho el perfil. Y yo creo que aquí ninguno quiere ser trader 24/7 en cripto, ¿no? Porque al final es matado también, no es fácil. Entonces, es simplemente, ok, busco y ahora hasta en gestión aparece diarios de Bitcoin, o sea, cosas de Bitcoin. Entonces, ya ni siquiera tengo que ir a un periódico muy cripto. O sea, fin de mes reviso gestión y voy a ver, Bitcoin alcanzó 100,000, no sé, Banco Peruano va a vender Bitcoin en banca móvil. Entonces, ya se ha vuelto una información más accesible a nivel financiero. Entonces, mi recomendación es por ahí. No busquen alocarse de, ok, tengo que estar 24/7 enterado porque al final no va a cambiar las cosas. Lo único que vas a hacer es estresarte y creer que, pucha, debí comprar antes o mejor vendo ahorita porque va a caer. Y te terminas jugando a lo emocional y terminas perdiendo dinero. Volviendo al caso que mencionaste de liquidar tus criptos mediante una tarjeta, como por ejemplo la Binance Card que hemos estado comentando, que te podrían investigar por lavado de activos. ¿Podríamos mitigar eso sacando un préstamo y utilizando el préstamo para ello? Así no estarías generando ganancia de capital. Ahí, ¿cómo sería? Esa es muy buena. En el caso de Perú, da igual. En el caso de España sí funciona. Porque en el caso de España tú pagas al momento de vender el activo. Entonces, como yo no lo estoy vendiendo, sino lo estoy poniendo en garantía para sacar un préstamo, no estoy obligado a hacer eso. En el caso de Perú te van a investigar por el monto que mueves, ¿no? Sin importar si lo vendiste o no. Entonces, ahí da igual. Pero de nuevo, es mejor sacar un préstamo porque el activo puede seguir creciendo a largo plazo, entonces sigues expuesto al activo. Entonces, mi recomendación es, si van a meterse a DeFi, investiguen bien el tema de los préstamos con garantía, porque sí es un buen diferencial, pero no tanto por el tema de investigación de lavado, sino porque es una herramienta financiera que puede ayudar. Gracias. Vale. Chicos, ¿algo que quieran decir para cerrar este conversatorio? Ya última oportunidad, así que cualquier cosa que quieran decir, muchas gracias por estar aquí también, así que ahí tienen el espacio para eso. En primer lugar, bueno, Cristian, gracias por la invitación al día de hoy a este evento.
Y número 2, nuevamente resaltar una de las conclusiones en la presentación. El mercado únicamente da premios a todos los que son pacientes y constantes. No intentemos ganarle al mercado, porque solamente el 5% le gana al mercado. Entonces, yo creo que nosotros podemos destinar ese tiempo a querer ser el 5% en algo que realmente nos apasiona. Esto es un hábito. El hábito de invertir no te va a convertir en un inversor profesional, como el hábito de hacer ejercicio no te va a convertir en un atleta. Pero lo tienes que hacer, porque para eso ya estás muy por delante de todos los demás. ¿Y cómo lo vas a hacer? Siendo paciente y constante. ¿Cómo comienzas a sacar un mejor físico? Siendo paciente y constante. ¿Cómo tienes una mejor alimentación? Siendo paciente y constante en tu dieta. ¿Cómo comienzas a tener una mejor libertad financiera? Siendo paciente y constante en tus inversiones. Entonces así funciona todo en la vida y nada tiene que ser distinto, solamente es estar ahí constantemente. Bueno, voy por ahí y solo como para cerrar, ¿qué perspectiva deben tener ante las criptomonedas? Miren, hay bancos que ya ofrecen servicios cripto, las AFPs ya invierten en cripto aunque no se lo digan. Pero ¿cómo es posible? Las AFPs invierten en el ETF del S&P500. En el S&P500 hay compañías cripto, Coinbase está ahí. Entonces, digamos que parte de tu fondo ya está expuesto a un exchange cripto incluso. Entonces, ya dejó de ser un tabú. Y lo otro es, hay una entidad que se llama Comité de Basilea, que es, digamos, el banco central de los bancos centrales. Ellos, el 2023, ya sacaron un reglamento sobre cómo se deben exponer los bancos a criptomonedas. Ojo, no digo que vendan, es que los bancos ya tienen un reglamento prudencial de cómo convertir hasta el 3% de su capital bancario en cripto. Entonces, ese reglamento ya existe hace años. En teoría, desde el 2026 va a entrar en práctica. Entonces, si tú tienes agentes, digamos, financieros grandes que ya pueden exponerse en cripto, ¿por qué tú no podrías hacerlo aunque sea con un poquito? Entonces, la recomendación es esa. Ya dejó de ser un tabú, ya hay, digamos, suficiente información externa como para saber que esto no es estafa, empiecen dando los primeros pasos. Y si quieren saber más de DeFi, de criptomonedas, de noticias, me pueden seguir como Edwin Fernández o como Brita en redes, y por ahí puedo responder consultas también sin ningún problema. Edwin Fernández. Sí, así que Edwin Fernández, Protocolo Cripto. Pueden seguirlos a cualquiera de los dos. Así que muchísimas gracias, Edwin, Renzo, por estar aquí. Primer taller de cripto. Muchísimas gracias a todos. Así que un aplauso, por favor.